Bienvenidos a todos. Mi nombre es Perla Zamora, soy gerente de marca de Cava del Duero y pues es un gusto tenerlos aquí en este día en donde estamos festejando con Cava del Duero el Festival del Agave. Y qué mejor que si vamos a hablar de agave, hablar de Tequila Don Julio con mis compañeros de Diageo, ya que son pues yo creo que una empresa de las más importantes, y no es que la más importante a nivel nacional en todo este tema del agave. Entonces, bienvenidos a todos, bienvenido Emilio. Emilio es el embajador de marca de Tequila Don Julio. Adelante, este foro es tuyo. No te escuchamos, Emilio, no tienes audio. No sé si quieras nomás desactivar tu micrófono. A ver, permíteme. Bueno, ahora sí me escuchan. Listo, sí. Perfecto. Bien, pues antes que nada, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta masterclass que tenemos en este mes patrio y sobre todo pues festejando lo que es con Cava del Duero, todo el tema de estas fiestas y esta cuestión de lo que viene siendo el agave, ¿no? Y qué mejor que compartirlo el día de hoy con ustedes. Vamos a hablar de lo que es Tequila Don Julio, una de las marcas que al final nos ha abierto un panorama, no solamente en México, sino también en el extranjero, como una gran referencia de los mejores tequilas. Y bueno, pues la intención es eso, aprender, conocer y todas las dudas que tengan, tenemos aquí el chat abierto y en su momento las vamos a ir contestando. Bien, así que empezamos y bueno, también comentarles, tenemos al final algunas preguntas dentro de Don Julio para que pongamos muy bien atención. Va a haber algunos premios al final, así que las primeras personas que contesten correctamente se van a llevar premios de parte de Don Julio y de, bueno, obviamente de Cava del Duero. Y bueno, pues al final también vamos a compartir una excelente receta, una nueva innovación que traemos con Don Julio 70. Para las personas que tengan ahí su botella a la mano, pues también vayamos preparando los ingredientes que previamente les compartimos. Bien, como les menciono, pues la intención del día de hoy es aprender más sobre tequila y en este caso pues vamos a introducirnos mucho a lo que es la familia de Don Julio. Tenemos grandes ediciones dentro del portafolio, sin embargo vamos a hablar primero de lo general, es decir, de dónde proviene el agave, de dónde proviene esta grandiosa marca. Así que vamos a empezar un poquito entendiendo el producto y obviamente me presento para quien no me conozca. Mi nombre es Emilio Valera Carmona, embajador de Diageo, es decir, embajador de Don Julio en este caso, y tenemos la intención de poderles compartir mucha información. Llevo más de 10 años dedicándome a esta industria tan bella de lo que es el mundo de la hospitalidad, servicio, barra. Y bueno, pues ahí también van a poder encontrar nuestras redes sociales. Si les gusta lo que estuvimos compartiendo el día de hoy, en cuestión de saber más recetas, taguearnos en su cóctel que lleguen a hacer, pues con mucho gusto también lo estaremos compartiendo. Bien. Dicho esto, pues bueno, qué mejor primero tener este gran escenario, esta primer vista. Quiero que nos vayamos todos a Jalisco, que es donde tenemos como la primera denominación de origen de un gran destilado que es el tequila. Y evidentemente no puede haber tequila sin una materia prima que le llamamos agave, también conocido, ¿no? En este caso, como agave azul o su nombre científico, Tequilana Weber. Este agave, así como se puede ver, pues crece, ¿no? Naturalmente en el campo. Algún dato interesante dentro de ello. Quiero compartirles un poquito primero un video, quiero que pongamos muy bien atención, tema del audio, que lo subamos incluso si lo estamos viendo en nuestro celular o computadora, subirle también para que lo podamos escuchar perfectamente. Esta es una pequeña introducción de lo que es Don Julio, sus tierras,
y evidentemente pues don Julio González, que fue el creador de este maravilloso producto. Él empezó de abajo, empezó de cero. Lo vea con sus ojos y pues iba y lo sentía con su corazón. Era una persona visionaria, muy determinada. Don Julio valoraba a las personas por sobre todo lo demás. Muy bien, esto fue un pequeño viaje a lo que es hoy en día el campo, el rancho de don Julio, en esa pequeña casa que se ve ahí, que ha venido creciendo. Sin embargo, él creció ahí y obviamente todos los días iba a los campos, iba a visitar a sus tierras, a ver cómo iba el crecimiento de los agaves, ¿no? Él era una persona muy fanática al campo y evidentemente pues se ve reflejado en los productos que hoy en día tenemos a nuestra disposición. Bien, vamos a primero entrar a detalle sobre qué se necesita para poder producir tequila y evidentemente tequila Don Julio. Primero vamos a hablar que necesitamos como materia prima el agave. En este caso recuerden que es el agave azul. Ahorita vamos a ver un poquito cuáles son los estados que conllevan para que se pueda llamar tequila. De ahí tenemos un proceso que necesitamos nosotros cocinar el agave. Por eso dice ahí agave cocido. Nos hemos dado cuenta de que dentro de las materias primas hay algunas materias primas que son azúcares solubles y otras consideradas azúcares no solubles. El caso del agave, o como puede ser también otro ejemplo, los granos cereales, son azúcares no solubles, por lo cual necesitamos aplicar calor o cocción. En este caso, el agave entra a un proceso, bien, que se le llama hidrólisis, que consiste en cocinar el agave aproximadamente durante 72 horas a vapor, y esto nos ayuda a que el agave tenga una apariencia y una percepción de aromas y sabores, justo como decimos, como agave cocido. Si alguien ha comido, seguramente para irlos relacionando, el famoso dulce de calabaza es un sabor y aroma muy similar a lo que viene siendo el agave. De ahí vamos a agregar lo que es nuestras levaduras, que es este microorganismo que nos ayuda a crear alcohol. Con la ayuda de agua vamos a poder tener un mosto y toda esta cuestión lo vamos a después a disponer en un alambique de columna que tenemos ahí justo con una referencia. Y una vez que está en el alambique, vamos a ayudarnos para separar aguas, lo que es el agua con la parte del corazón, que es el alcohol puro. Nosotros debemos de destilar para que sea llamado tequila 2 veces. Es decir, se destila 2 veces el tequila, obteniendo incluso una graduación aproximada de 57 grados. Sin embargo, aquí todavía no lo podemos consumir. Bien, una vez destilado, tenemos 2 opciones. O le agregamos agua, bien, para bajar su dilución alcohólica y poder nosotros hacer un Don Julio blanco o un tequila blanco, o ese mismo tequila, sin embargo, lo pasamos a las barricas, como se puede ver ahí, y hay barricas que normalmente todas son de roble americano usadas, y va a ser el tiempo el que nos va dando la pauta para cada estilo de tequila que llegamos a conocer. Hoy en día, el Consejo Regulador de Tequila nos dice que en cuestión del agave, pues bueno, tenemos lo que viene siendo tequila blanco, reposados, añejos y extrañejos. Dentro de ellos existen algunas otras subvariantes o subcategorías que ahorita las vamos a ver un poquito más allá. Vamos a entender un poquito lo que es el mundo del agave y para eso quiero que veamos evidentemente lo que es el mapa nacional de todo lo que es los estados de la República Mexicana y para poder tener conciencia, bueno, pues nos hemos dado cuenta hoy en día de que hay ciertas normas para que nosotros podamos producir tequila. Todo esto está regulado, recordemos, por el CTR, que es el Consejo Regulador de Tequila. Y bueno, ¿cuáles son los estados que nosotros podemos elaborar este maravilloso producto y que incluso se sigue llamando tequila? Porque como vemos, a nivel nacional hay otros agaves. Bien, seguramente por ahí se han de hacer esa pregunta. Hay otros agaves dentro de todo lo que es México.
podemos mencionar que hay más de 190 variedades de agaves, pero solamente un tipo de agave, una variedad, es con lo que nosotros podemos hacer tequila. ¿Y en dónde lo podemos elaborar? Tenemos ahí ya 2 estados que vamos empezando a descubrir. Tenemos el estado de Nayarit, Jalisco. Recordemos que Jalisco es el estado completo y es incluso la cuna de un pueblo que se llama así, Tequila. Después tenemos lo que es Michoacán, Tamaulipas y Guanajuato. Son solamente hoy en día 5 estados y eso es lo que nos marca la denominación de origen. Cuando hablamos de denominación de origen, bien, se van a preguntar que en qué consiste. Bueno, pues es cuidar todo el proceso de elaboración del tequila, cuidar incluso a las mismas personas que trabajan la tierra, es cuidar el líquido, sus procesos, para que ningún otro país pueda elaborar tequila y solamente tengamos nosotros como nación, como México, este maravilloso líquido a nuestra disposición. Sin embargo, sí lo podemos exportar a otros países, pero solamente se puede elaborar en México y solamente en estos 5 estados. Curiosamente, 4 estados solo son algunos municipios. El estado completo que puede elaborar tequila es Jalisco. Bien. Otro dato importante, bien, cuando veamos una botella, ¿sí? Antes de incluso probarlo, se van a dar cuenta que en la etiqueta dice tequila 100% agave, que es el claro ejemplo que tenemos aquí como Don Julio, y habrá otros que digan solamente tequila. Es importante mencionar esto porque cuando solamente tenemos 100% de agave, bueno, pues solamente hay una materia prima y evidentemente recordemos que es agave azul. Pero ¿qué pasaría cuando vemos en la etiqueta que solo dice tequila y no menciona ese caso particular que es 100% agave? Bueno, pues que dentro de su proceso hay 51% de agave azul, pero el restante, es decir, el 49% proviene ya sea de granos, de remolacha, bien, infinidad de otras materias primas, donde incluso pues puede llegar a afectar, ¿no? El sabor, que al final el cual estamos nosotros identificando como un gran tequila. Por eso incluso pues desde ahí podemos ver un poco diferencias entre márgenes de costos, precios, y bueno, desde ahí empezamos a tener una gran diferencia. Bien, pues aprovecho darle la bienvenida a todas las personas que se siguen sumando a este gran masterclass. Nuevamente recordarles, dudas, preguntas, estamos aquí en el chat abiertos. Emilio, tenemos por aquí una pregunta. Igual quiero aprovechar el foro como para comentar. Veo que hay algunas dudas acerca de lo del certificado de asistencia. Les puse por ahí un correo, ahorita se los voy a volver a poner. Solo recibiremos solicitudes por ese medio, por el correo, porque ya por ahí se le puede dar seguimiento. Por aquí termina una vez el Zoom y ya no podemos dar seguimiento, entonces solo se reciben las solicitudes por correo, así que para que lo tengan en cuenta. Una persona por aquí preguntaba que si tienen visitas en sus instalaciones. Bueno, actualmente no hay visitas para público en general. Seguramente a futuro sí se estarán llevando a cabo, ya que es en lo que está trabajando hoy en día la marca para poder llevar justo esa experiencia de lo que es Don Julio a todos los consumidores, clientes, incluso mismas personas internas de diario. No todos tienen ese acceso. En mi caso, tuve la oportunidad de haber estado recientemente en la destilería, justo porque al final tenemos que compartir un poco y más, bueno, no solo un poco, ¿no? En general, compartir todo lo que se vive en cuestión de una marca. Por eso tema de los embajadores, tenemos que ir a veces a visitar desde cero cómo se elabora un producto para poderlo expresar a todas las personas que estemos a su alcance. Pero seguramente a futuro, y todo eso va a ser a partir de la página de Don Julio. Ok, súper, gracias. No hay más preguntas. Por ahí, si alguien va teniendo preguntas, nos las pone de favor en el chat y por ahí se las voy pasando, Emilio. Igual también pueden mandarme inbox y un mensaje directo y les puedo activar el micrófono para que le pregunten directamente, Emilio. Claro, efectivamente, para eso tenemos este espacio ideal para ustedes, donde podamos aclarar todas las dudas, preguntas, bien.
Y bueno, seguimos para que tengamos gran información que compartirles. Ya que les mencioné estos dos pilares sobre lo que es un tequila 100% agave y tequila proveniente de otros tipos también de materias primas, recordando que siempre debe de cumplir con un 51% mínimo de agave. El restante es otros azúcares, pero dato curioso, nuevamente, una vez que se empiece a consumir solamente el que dice tequila, nuestro cuerpo humano incluso va a resentir el poder eliminar ese alcohol, porque ahora son ya dos tipos de azúcares los que se tienen que eliminar. Bien. Cuando hablamos nuevamente ahora lo que es la categoría de tequilas, seguramente se han dado cuenta de que ha venido expandiéndose un poquito esa cuestión, donde antes solo había tequila blanco y tequila reposado y añejo, ¿no? Ya no existía como tal un joven, no existía un extrañejo, y hoy en día, pues los que están de moda, los famosos cristalinos. Vamos a hablar un poquito de ello. Bueno, el blanco, recordemos, es el que proviene directamente de la destilería y efectivamente es el que no tiene paso por barrica. Eso es importante mencionarlo. Solamente se le agrega agua, se pasa a un tanque de acero inoxidable y lo único que nos ayuda a ese tanque de acero inoxidable es que nos da homogeneidad con el tema del alcohol y el agua, ¿no? Para que se puedan fusionar muy bien y podamos disfrutarlo correctamente. Cuando hablamos, en este caso, de nuestro tequila blanco, Don Julio, es esa base tan importante, lo cual nos permite elaborar las demás ediciones. Es decir, si en Don Julio no tenemos un gran tequila blanco, al final no vamos a poder tener las demás ediciones de calidad. Por eso, en nuestra cuestión, para Don Julio González y hoy en día para Diageo, es súper importante crear no solamente el Don Julio blanco, es importante tener una gran materia prima y que en este caso es nuestro agave azul. Ahorita les voy a mencionar un poquito otros detalles importantes sobre ello. Después hablamos sobre lo que es un tequila joven. Bien, si se dan cuenta, hoy en día es como una nueva categoría dentro de esto y es aquellos tequilas que han sido madurados, pero incluso no llegamos a los 3 meses. Bien, de un día mínimo hasta los 3 meses. Ese es como el rango que tenemos dentro de esa categoría como joven. También el joven es considerado aquellos que son abocados, es decir, manipulados por medio de algún ingrediente natural, es importante mencionarlo, como pueden existir tequilas abocados con cochinilla, que es un colorante natural, bien, como claro ejemplo. Después tenemos lo que son los tequilas reposados. Como el nombre lo dice, reposa un tiempo en barricas que previamente contuvieron whiskies americanos. Curiosamente, nuestro tequila Don Julio, el primero que surge como referencia fue Don Julio reposado. Antes de embotellar un Don Julio blanco, antes de embotellar un Don Julio 70 o las demás ediciones que conocemos, el primero que nos abrió el mercado justo fue esta botella, ¿no? Que tengo aquí en la mano, todo el mundo la conoce, seguramente, que es Don Julio reposado. ¿Por qué les digo que fue el primero que nos abrió el panorama? Un dato curioso, y más que curioso, es parte de la historia, como nos lo cuenta la familia de Don Julio. Él, dentro de sus hallazgos, bien, empezó a crecer el agave mayor tiempo. Es decir, para que nosotros podamos hacer tequila, mínimo hay que dejarlo crecer, madurar de 6 a 7 años en la tierra. Bien, de ahí, ¿qué pasa? Llegan las personas que se llaman gimadores, quitan las pencas y bueno, viene todo el proceso que estuvimos viendo anteriormente. Cuando él tenía un líquido en este punto, decide albergar su tequila en unas barricas que le habían regalado unas personas, a quien le compraba, evidentemente, ¿no? Como clientes, se volvieron amigos después. Él, dentro de su avaricia, él siempre tenía una frase que es un poco más, ¿no? El dar un poco más, como un paso más. Él decide albergar su tequila blanco en las barricas y al paso de ciertos meses decide hacer una fiesta para todo el pueblo, en un pueblo que es hoy en día Atotonilco, bien. En este caso, él decide hacer esta fiesta ya que venía recuperándose de una enfermedad. Sus hijas más cercanas deciden
hacerse la cuestión junto con él, y es, ¿qué les vamos a dar de tomar? La famosa frase, ¿no? ¿Qué les vamos a dar al pueblo? Porque al final sí tequila, pero era mal visto a lo mejor poner esas garrafas, que anteriormente era como una forma de distribución de tequila en garrafas, pero las hijas muy presentes fueron al pueblo más cercano, bien, donde elaboraban justo vidrio artesanal, la quepaque, efectivamente, y ahí es donde viene el primer diseño de la botella de Don Julio. ¿De dónde surge este diseño? Si se dan cuenta, tiene una forma como ovalada, la parte superior. Bueno, pues la forma que tenemos aquí de esta botella surge a través de una herramienta que se utiliza mucho en la tierra que se llama coa. La coa es la herramienta que se utiliza para extraer las pencas del agave. Bien, no es tal cual como un machete, se llama coa, esta herramienta para hacer uso, y de ahí viene la referencia de esta botella. Curiosamente, obviamente en la fiesta, ya al otro día, pues las personas se fueron, sin embargo regresaron personas de Estados Unidos que había invitado él por amigos, conocidos, y ahí viene la cuestión, me quiero llevar todas las botellas que tengas de esa edición, ¿bien? ¿Por qué? Porque les gustó tanto ese tequila que dejó albergando en esas barricas. Sin embargo, él no tenía una prueba, un tiempo, bien, como un reporte, y ahí viene toda la cuestión de decir, vamos a empezarlo a hacer nuevamente desde cero, ahora sí teniendo bien en referencia cuánto tiempo, qué tipo de barrica, cuál fue el agave, fueron agaves muy maduros, evidentemente. Entonces empieza a buscar lo mejor de lo mejor en todas sus áreas. Hoy en día, nuestro Don Julio reposado tiene 8 meses, perdón, de 6 a 8 meses es el tiempo que se deja en la barrica nuestro Don Julio reposado. Pasamos al siguiente, que es Don Julio añejo, y así, manteniendo esa misma línea de barricas, esa misma referencia de receta, solamente que lo vamos a dejar más tiempo. Si en este era de 6 a 8 meses, en el añejo va a ser de 15 a 18 meses. Bien, aumentamos más el tiempo de paso por barrica. De ahí, bueno, pues, ¿qué más tenemos como referencia? El extrañejo, nuestros extrañejos como denominación de origen, vale la pena decirlo, entra en la categoría de 3 años hasta 5 años. Bien, nuestro tequila extrañejo que todavía se puede encontrar, ya va a dejar de elaborarse, pero todavía ustedes seguramente pueden encontrar todavía un par de botellas en algunas tiendas, que es, en este caso, 5 años paso por barrica. Ese es un poco lo que es la línea del tiempo, si lo vemos así, sobre la línea de los tequilas que tenemos hoy en día en referencia. Bueno, vamos a introducirnos un poquito al campo, vamos a introducirnos un poquito a lo que es el origen del tequila, y para eso nos vamos a la hacienda y lo que es el pueblo de Atotonilco. Si bien vemos, Jalisco es el estado productor número 1 de tequila, pero hay ciertas regiones que son consideradas regiones más altas. Obviamente, también la región, no es lo mismo la tierra de Jalisco a la tierra, por decir, de Guanajuato. ¿En qué se diferencia la tierra de Jalisco? Tiene una tonalidad un poco más arcillosa, es decir, como color ladrillo, y eso favorece que los agaves puedan crecer más tiempo y de mejor calidad, obteniendo unos mejores azúcares. Cada agave de Don Julio llega a crecer hasta 10 años, lo cual nos permite tener un agave muy maduro, que al momento incluso hacer la jima empieza a sangrar, ¿no? Es un método que así le llama sangrado, y el agave evidentemente pues muestra señales de decir está en su punto máximo de maduración y está en el momento ideal para llevarlo ya a la cocción. Bueno, pues aquí tenemos un poco de lo que es la familia de Don Emilio, Julio. antes de que pases, si quieres, te voy a poner unas preguntas para que no se junten Sí, tantas, sí. ¿te parece? Me parece bien. Tenía varias, a ver, bueno. A ver. Dice, ¿de dónde son las barricas donde pasan el agave? Bueno, las barricas que se utilizan son provenientes de Estados Unidos,
que se utilizaron para añejar en su momento whiskies americanos. Entonces, siempre van a ser barricas usadas, pero recordemos que aquí lo que se va a dejar ya es el líquido proveniente del agave azul. Muy bien, aquí hay otra. ¿Cómo se obtiene el tequila cristalino? Solo Ok. sé que es otro proceso, pero desconozco cómo es. Bueno, ahorita lo vamos a ver incluso un poquito más adelante, pero para que no quede la duda, es un tequila, en este caso, como tenemos aquí Don Julio, es un tequila cristalino. De hecho, fue el primer tequila cristalino a nivel mundial, bien, teniendo como referencia que hace 10 años se lanzó Don Julio 70. Es un tequila que pasa el mismo proceso de lo que es un Don Julio añejo. Tenemos ese paso por barrica. La diferencia es que le vamos a agregar carbón activado y ese carbón lo que va a ayudar es como si fuera una esponja. Va a empezar a retener un poco ciertos sólidos y por ende cierta percepción de color, lo cual nos permite tener un tequila cristalino, transparente, con el perfil de un tequila añejo. Paso por barrica. Bien. Ahorita igual vemos un poquito más a detalle todo lo que es la esencia de Don Julio 70, que incluso vamos a hacer un cóctel con ello, pero un poquito es cuál es la esencia de lo que son los tequilas cristalinos. Sí, porque hay varias preguntas. Por ahí otra persona pregunta si fue el primer cristalino en México, también hablando pues del Don Julio, y creo que ya son las únicas preguntas. Ahorita conforme lleguen más te las voy pasando. Sí, justo, anímense haciendo preguntas. Y bueno, qué bueno que mencionan, ¿no? No solo fue el primer tequila cristalino en México, evidentemente por obvias razones, fue el primer tequila cristalino en el mundo, ¿sí? Surge en México porque tenemos la denominación de origen para hacer tequila, no se puede hacer en otros países, pero como marca tiene esa exclusividad de que ha sido el primer tequila cristalino, ¿bien? Dentro de su referencia, hablando que hoy en día cuántos cristalinos no existen bien dentro ya de otras etiquetas y marcas, pero sí, tiene esa referencia que fue el primero a nivel nacional y se lanzó por una conmemoración de la destilería de los 70 años. Gracias, Emilio. Adelante. Muy bien, aquí vemos un poco ciertas fechas que vale la pena mencionarlo. Bueno, pues Don Julio nace en el año de 1925, incluso ahí se ve su familia, todavía él pues de bebé. Sin embargo, también su familia, dato curioso, también se dedicaba al campo, también se dedicaba a elaborar un tequila que se llama Tres Magueyes. Ya no tuvo tanto crecimiento porque Don Julio lo que hizo fue hacer su marca, una marca más premium, ¿sí? Hace años muchos tequilas tenían pues esa referencia, ¿no? Es malo, todo lo que era el agave no era bien referenciado a nivel mundial. Hoy en día los agaves, y obviamente, bueno, tequila, todo, estamos celebrando el mes del agave, pues evidentemente, pues vino a romper paradigmas, ¿no? Vino a romper esquemas y pues bueno, viene también como esa historia, trascendencia desde la familia, ya traía esa cuestión de estar en el campo. Después, en el año de 1942, él funda su primer destilería. Se dice que él fue a buscar a una persona al pueblo de Atotonilco. Esa persona en su tiempo era la persona más rica de esa zona. Y él de chanclas, bien, llegó a pedirle dinero, decir, voy a abrir una destilería, voy a hacer el mejor tequila que en su momento pueda existir y voy a venirte a pagar ese dinero prestado en botas, bien, a caballo. Era una persona que confiaba en lo que él iba a hacer, confiaba mucho en sus personas, confiaba mucho en su materia prima, ¿no? Y evidentemente en el año 1942 pone la primer piedra de la destilería. La destilería nuevamente se encuentra en los altos de Atotonilco. Por eso en el año 1942 recibe el nombre de la Primavera. La destilería todavía sigue actualmente funcionando. Y por obvias razones, 1942 es el nombre de una botella que hoy en día también se llama así, de Don Julio. Es una botella más alta que hace referencia a lo que es una penca de agave. Entonces, veamos que lleva
80 años la marca y sigue trascendiendo y sigue generando historia gracias a don Julio González. Después, en el año de 1987, vemos que ya fue un tequila de lujo en el mundo, es decir, en los años 80 ya este tequila se empezaba a exportar a otros países, era una referencia de una marca para personas, es decir, es un tequila de lujo, ¿bien? Y bueno, en el año 1992 surge la receta de don Julio Añejo, que evidentemente a partir de ello siempre ha venido cada 10 años, a partir de 1987, después de 1992, se quedó ya más en la fecha de 1942, a partir de ahí, cada 10 años, van a empezar a surgir cada 10 años nuevas ediciones conmemorativas. Por eso, hace 10 años surgió Don Julio 70, este año surgió una nueva edición de Don Julio, que es la Reserva de la Familia. De ahí tenemos nuevamente un poco de los que ya estuvimos platicando, Don Julio Blanco, que es la base para elaborar todos los tequilas de Don Julio que hemos estado platicando. Después tenemos Don Julio Real, cabe mencionar que este ya va a desaparecer del mercado porque un poco esa producción se va al nuevo producto, pero pues vale la pena tenerlo como referencia, como colección. Después les platicaba de 1942, es un tequila que entra en la categoría de añejos, es decir, tiene 2 años y medio, paso por barrica, pero la etiqueta, la botella, tiene una referencia de lo que viene siendo una penca de agave recién jimada. Y bueno, por último, pues lo que es Don Julio 70, se le llama así por el 70 aniversario de la destilería desde 1942, y pues es un tequila que nos abrió un poquito el nuevo panorama a los jóvenes, personas que nos gusta también esta parte de refrescar un poquito el paladar. No todo es añejo para personas mayores y destilados blancos o suaves para personas jóvenes, ¿no? Es un tequila que justo vino un poquito a renovar esa categoría, vino a renovar un poquito, a reclutar nuevo tipo de personas. Hoy en día lo pueden consumir perfectamente personas mayores, porque al final mantiene el mismo perfil de un Don Julio añejo, pero también personas jóvenes que lo puedan mezclar en excelentes cócteles. Y justo el día de hoy tenemos uno de ellos. Ahí tenemos un poquito los años, las fechas en cuando fue conmemorado un poquito cada uno de ellos. 1996, vean lo que es Don Julio Real, ya tiene un par de años. En el 2002 se lanzó 1942 y bueno, en el 2012 fue el pionero para la categoría de cristalinos. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que lo ha hecho un tequila que a pesar de tener ya grandes años en la industria, pues toda esa cuestión que viene siendo desde el origen, su devoción, que en este caso vamos a hablar de la tierra, que es tan importante para obtener un gran materia prima, que en este caso es el agave. ¿Cuál es esa devoción? Bueno, pues evidentemente vamos a entender que sus raíces, la tierra de Atotonilco, como vieron, es un color rojizo, a diferencia de otra tierra que ustedes pueden recoger y es un color un poco más oscuro. Esa tierra color ladrillo, evidentemente, tiene más nutrientes, tiene más minerales. Eso favorece el crecimiento de un mejor agave, bien, en la participación para hacer un mejor tequila. Siguiendo esto, recordemos que ya la agave empieza a crecer. Dato interesante, esta piña que se puede ver aquí, le llamamos piña, lo que viene siendo esta agave, cuando ya le quitamos estas pencas. El dato interesante aquí es que cada piña llega a pesar mínimo desde 50 kilos hasta ha habido algunos récords desde más de 100 kilos, 100, 110, 115, un estimado, pero regularmente rondan entre los 50, 60 kilos, por lo cual no todas las piñas tienen el mismo peso, pero sí la misma calidad. Bien, eso depende justo como personas, ¿no? A unos crecen más, otros menos. Sin embargo, todos tienen esa misma peculiaridad de un gran sabor.
Después está esta devoción a lo que es el proceso. Si hablamos de otros productos, bueno, pues el tequila realmente tiene más pasos, más cuestiones que vale la pena destacarlo. Uno es desde tener la espera de los 6, 7 años como mínimo para hacer tequila. Los agaves de Don Julio, como les menciono, se dejan incluso desde 10 años. Es donde retomamos un poco esa frase de Don Julio que es un poco más. Y eso un poco más es, vamos a dejar estos agaves un poco más. Por más que ya estén listos para hacer la jima, bien, por eso a las personas que hacen esta acción se llaman jimadores, pero por más que el agave ya esté listo, es importante a veces esperar un poco más, como una fruta que la arrancamos del árbol. Puede estar lista, de repente si la mordemos, tenemos un perfil un poquito a veces cítrico o ácido, a que esté en su punto de maduración óptimo, y eso evidentemente vamos a poder tener mejor calidad. De ahí, bueno, pues ya los agaves, cada agave, como les menciono, tiene un peso diferente, y ahí es donde llegamos a entender el arte, la pasión de cada jimador. Ellos llegan a jimar aproximadamente 300 agaves en una jornada de un día. Es decir, desde que empieza a salir el sol, ellos ya están en la tierra, hasta que se oculta el sol, van y llegan a la destilería y descargan todo el cargamento. Entonces, un aproximado de 300 agaves tienen que estar haciendo para mantener la producción de una marca tan increíble como lo es Don Julio. Bien, para ello, se dan cuenta, nuestros jimadores hoy en día también están dentro de la UNESCO como parte patrimonial, porque sin ellos, pues realmente no podemos obtener tequila. Alguien tiene que hacer este trabajo. Es un trabajo arduo, pesado, y no es que el día de mañana alguien quiera ser jimador. Es una tradición que se debe de mantener donde el abuelo y el padre y el hijo sean jimadores, ¿no? Si en este caso el hijo, bueno, pues crece, tiene familia y después tiene un hijo, bueno, el hijo debería de mantener esa tradición de ser jimador. Es algo que incluso no lo cubre, no lo protege mucho también la denominación de origen de lo que es el tequila. De ahí se dan cuenta, por eso es importante para Don Julio, estas personas que incluso hoy en día decimos que las tenemos que ayudar mucho en la parte de cómo se visten. Tienen hoy en día botas, ¿no? Porque ha habido muchos accidentes allá afuera en el campo, donde una mal jima, pues les puede quitar, pues ya sea el pie, algún accidente pudiéramos causar. Entonces, hoy en día traen seguridad, ¿no? Rodilleras, para que pues no tengan ninguna lesión estas personas, sigan dando su máximo esfuerzo. Cuando se está haciendo la jima, la misma penca hace una reacción, ¿no? Como defensa, y saca un zampullido. Por eso es importante ir con los brazos cubiertos. También, aunque haga demasiado calor, pues las personas deben de mantener a veces esos brazos cubiertos para evitar zampullido, ¿no? En el día a día. Por eso decimos que hay una devoción, una lealtad importante hacia los jimadores. Se dice que don Julio González tenía, pues, sí tenía familia, ¿no? Su esposa, sus hijos, pero sus mismos hijos le dicen que él quería más a los agaves y a sus jimadores que a su propia familia. Ahora entendemos el por qué, ¿no? Toda esa pasión que al final, pues, él les compartía y lo hemos visto mucho en su mismo tequila, ¿no? Toda esa pasión que vemos. Él tenía una frase que dentro de sus botellas, todas sus botellas son chaparritas. Esa fue su decisión al momento de poner su líquido dentro de una botella. Él no quería botellas altas que quitaran visibilidad, fueran pesadas, al ponerlo en centro de una mesa, quitara visibilidad, se rompieran, se caían. Y cuando pasaba eso, las personas, si se dan cuenta hace años, esas botellas altas las ponían en el suelo. Y él decía, ¿por qué ocultar un producto que nos representa como nación? Entonces, ahí viene una inquietud que dijo, quiero una botella que sea chaparrita. Esas fueron sus palabras, evidentemente, y es lo que hemos venido manteniendo, mucha dentro de su esencia, aunque él ya no esté con nosotros, pero mantenemos esa tradición que él dejó, ese legado, y era esta botella que ponerla al centro de la mesa ayudaba incluso a crear este vínculo familiar.
gracias justo a la devoción de su espíritu. Y bueno, dicho esto, pues evidentemente ha venido siempre la marca hoy en día perfeccionando todos los estándares de calidad. Hoy en día incluso pues colaboramos no solamente con las mismas propiedades que don Julio tenía a su alcance para la producción del agave, como ha tenido incluso más demanda, la misma marca, pues bueno, se está apoyando de otros productores de agave de la misma zona, ¿no? Justo para hacer un intercambio correcto. Tenemos ya varias preguntas, Emilio, de las paso. Excelente. Sí, hacemos justo ahorita un pequeño espacio, me parece bien. A ver. Preguntan justo lo que acabas de decir, que si cultivan su producción o compran agave. Actualmente todo es proveniente de los ranchos, o sea, sí tenemos personas que de repente, como les digo, el desabasto hoy en día pues ha venido creciendo mucho la marca, justo por razones obvias por don Julio 70, se han dado cuenta que incluso hubo un desabasto, ¿no? Del producto, pero cuando a veces se hacen compras de agave, todos provienen de la misma región que cubre la denominación de origen y debe de cubrir esa misma cuestión donde el proceso de la cocción, de la destilación, del añejamiento lo hace don Julio. Pero sí puede haber participación de poder comprar agaves de otras personas. Ok. También preguntan, ¿Casa Amigos lo hace la misma destilería? No. Si es dentro del portafolio de Diageo, bien, hoy en día Diageo tiene incluso 5 marcas de tequila, pero cada una de ellas se maneja de forma independiente, siendo don Julio la marca bandera y la marca más premium. Gracias. Don Julio Real, ¿qué proceso tiene? Barrica, etc. Tiene el mismo proceso que los demás. Recordemos que todos empiezan siendo un don Julio blanco. La diferencia del Real es que tiene 5 años en barricas de roble blanco americano usadas. Es el tequila hoy en día como el máximo que pasó en barrica en tiempo. Nada más es el tiempo el que nos va dando esa diferencia. Recordemos que el 1942 es 2 años y medio, y en este caso el que mencionamos son 5 años. Gracias. ¿Qué opinas que se pongan a congelar los tequilas? Esa es una cuestión ya de gustos. Bien, no podemos al final obligar a la persona que lo haga o no lo haga. Va mucho hacia las tendencias. Sin embargo, tenemos 2 cuestiones. Si vamos a hacer una cata, ¿no? Como descubrir muy bien los aromas y sabores, es a temperatura ambiente, justo como cualquier otro destilado, ya sea incluso el mismo vino, si lo mantenemos a temperaturas muy frías, ¿qué es lo que pasa con cualquier alcohol? Bajamos esa sensación del sabor y por obvias razones hace que nos lo tomemos un poco más rápido. Esa es la intención del por qué se debe de, por qué se enfría, ¿no? ¿Por qué las personas lo enfrían? Si están en lugares muy tropicales, donde hace mucho calor, pues puede ser una de las razones, a lo mejor desde el por qué se empezó a enfriar, y al final fue algo que llegó a poner moda, ¿sí? No es que esté bien o mal, es algo de mucho de la cuestión de gustos, simplemente cómo lo vamos a llegar a utilizar. Si lo vamos a hacer en un cóctel, pues al final es bueno tener los productos fríos, así como mi vaso, mi cristalería esté fría, mi mezclador que esté frío. Si todo está frío, estamos en la parte correcta. Seguramente si alguien ha tomado don Julio 70 frío, pues ¿qué pasa? Nuestras papilas gustativas, nuestra lengua no siente ese golpe alcohólico y por obvias razones nos lo tomamos más rápido. Gracias, Emilio. Perdón, hay varias preguntas por aquí, entonces te las voy pasando. Dice, ¿es el mismo proceso de añejamiento del 70 para hacer cristalino? Es el mismo tiempo, efectivamente. Para hacer 70, recordemos que es la misma base de lo que es un don Julio añejo, pero ahí lo que hace ese tequila que ya se añejó es que se va a pasar a un filtro enorme donde tenemos carbón activado y pues como por goteo ya empieza a ponerse transparente y cristalino.
Gracias. Dice, ¿por qué las botellas de 1942 son altas, al contrario el pensamiento de la botella pequeña? Bueno, eso al parecer creo que ya lo referenciamos, lo mencionamos, solamente recordarles, la de 1942 está inspirada en las pencas de agave. Ya fue una parte un poquito más de marketing, ¿no? Algo más, darle un refresh más moderno a la marca. Sin embargo, 1942 se creó antes que Don Julio 70 y en 70 seguimos manteniendo pues esta tradición de tener botellas pequeñas. Gracias. Preguntan, ¿qué proceso lleva el Don Julio Primavera? Que si es igual que todos los demás o se le agrega algo extra. Aquí solamente es un poquito la barrica, ¿no? Bueno, la primavera es algo nuevo, cabe mencionar, es como también de los tequilas nuevos. Tenemos 2 tequilas nuevos dentro de la familia de Don Julio. Cuando hablamos de la primavera, pues es igual, una botella un poquito más moderna y bueno, pues en este caso es un tequila que igual pasó similar a lo que es la receta de 1942, en este caso, pues 3 años. Gracias. Don Julio, última reserva, ¿qué proceso tiene? En este caso, la última reserva, que es hoy en día podemos mencionar que es el nuevo tequila y ese tequila que va a hacer esa semblanza de los 80 años, bien, de la familia de Don Julio. Bueno, pues es un tequila que si lo vamos a tomar como referencia, todavía a Don Julio González le tocó cultivar estos agaves, es decir, todavía él los vio, los plantó, todavía él le tocó ver crecer un poquito esos agaves. Lo que hizo la marca fue, pues, pensar un poquito esa parte de, queremos todavía mantener un poco de su esencia de Don Julio, y fueron estos agaves que se mantuvieron un poco en resguardo, y después esas barricas también tuvieron un tratado muy especial y se deja añejar, es decir, son las reservas que le llamamos, que todavía Don Julio González cuidó y permaneció en este aspecto. Es un tequila, decimos que hoy en día es el tequila ultralujo de Don Julio. Gracias, Emilio. Luego dicen, ¿en el 2022 sacaron alguna nueva edición? En el 2022 hubo algunas ediciones que se llamó Don Julio, fue una edición conmemorativa, realmente poco tiempo, que fue el 2 barricas, seguramente es ese, porque aquí la intención fue que un tequila, mandaron barricas de Escocia, en este caso de la familia Buchanan's, y a la casa de Don Julio, y bueno, el tequila terminó añejándose en barricas de whisky escocés de Don Julio, de Buchanan's. Ese es como algo que pueden entender. Ahí seguramente todavía puede haber algunas botellas que fueron unas ediciones especiales. Y habrá una edición que llegó como algo conmemorativo, pero llegó para quedarse, ¿no? Que es el claro ejemplo de Don Julio 70. Don Julio 70 fue un tequila que solamente se lanzó para hacer referencia un poco a los 70 años de la destilería, es decir, iba a venir por poco tiempo y pues ya lo hemos mantenido 10 años con nosotros. Gracias. Luego preguntan, ¿cómo se toma correctamente un Don Julio 70? Bien, como en general cualquier tequila, es importante tener un tipo de copa. Hoy en día hay algunas marcas de cristalería que han perfeccionado mucho ese ritual. Puede haber varias opciones, como bien menciono, y todas son buenas. La mejor es la que más les guste a ustedes, las que más se adapte a su entorno, si es de día, si es de noche, si lo vamos a hacer con amigos o realmente vamos a hacer un maridaje. Entonces, hay una copa tequilier, bien, que efectivamente que es como un tipo copa champán, se puede prestar muy bien ahí servirlo y apreciarlo muy bien lo que es vista, color, aroma, bien, apreciar un poquito todo este tema de si tuvo paso por barrica o no, el tema de su pureza en el líquido. Y evidentemente hoy en día la coctelería nos ha abierto una referencia muy amplia para poderlo mezclar. Y qué mejor, pues en México nos gusta toda esa parte de hacer mezclas, bien, desde clásicos, como podemos tener como en mente, palomas,
margaritas, tenemos ahí uno que es una batanga. Cabe mencionar que la batanga es el nombre correcto a lo que le conocemos como el charro negro, ¿no? Y empiezan a surgir incluso ya ahorita, pues el mes patrio, pues no me van a dejar mentir, ¿no? El famoso bandera, que es jugo de limón, nuestro tequila favorito, Don Julio, y evidentemente, pues nuestra sangrita preparada. Entonces, todas las opciones son bastante buenas. Aquí la importancia de ello es, si tenemos un gran tequila, sí les diría que igual nuestros demás productos sean de la misma calidad. Es decir, si aquí ahorita la receta que vamos a utilizar es jugo de toronja, bueno, pues aquí tengo jugo de toronja natural, ¿no? Exprimido al momento, todos esos detalles siempre nos van a elevar un poco más esa cuestión. Gracias, Emilio. Por ahí una persona que se llama Masterclass me preguntó si le puedo activar el micrófono para preguntarte algo directamente. Ya se lo activé. No sé, Masterclass, si quisieras comentarnos. Hola, ¿me escucha? Sí, perfecto. Buenas Ok. tardes. Buenas tardes, buenas noches, señor Emilio. Mi nombre es Andrawi. Le hablo de la ciudad de Cancún. Yo trabajo para un hotel donde manejamos la marca Don Julio. Solo tengo dos preguntas que me podrían ayudar mucho para mis ventas, ya que donde trabajo se maneja por ventas. El 1942 siempre lo recomendamos derecho y sin enfriar. ¿Eso es correcto? ¿O se puede enfriar o se puede preparar en un cóctel? Que por lo que hemos leído y lo que nos han compartido gente que viene a darnos los cursos de Don Julio, es que no se recomienda así, ya que es un extrañejo. Bueno, la recomendación, como tenemos aquí tequilas muy premium, como el claro ejemplo de 1942, el Perfect Serve, en este caso, pues bueno, ¿cómo sería? En una copa flauta fría Exacto, y servir nuestro tequila. sí, Pero como mencionas, ¿no? Estamos en un lugar donde hace demasiado calor. sí, Hay un concurso incluso de Diageo que se llama World Class, donde incluso hay sí, grandes cócteles con 1942. Aquí ok, es siendo esa referencia, ¿no? Sí sí. podemos mezclarlo, solamente que esos mismos ingredientes vayan de la mano, ¿no? Resalten lo que es este gran tequila. Sí, exacto. Lo que nos ha pasado es, por ejemplo, que pues, se vende por shot, pero al final se trabaja con el cliente y se le va explicando un poquito la historia. Por eso es que estoy dentro de esto, para conocer un poco más. No sabía muchas cosas, muchos puntos del 1942 o de la familia Don Julio. Entonces, esto me está ayudando un poquito más. Ya tengo un poquito más de conocimiento. ¿Qué pasa con el cliente? Pues algo que sí, donde jugamos mucho es donde yo no tenía conocimiento de que les mentíamos, pues más que nada es de que yo no sabía que Don Julio tenía su casa en Minatitlán y nosotros es como que, pues está en Jalisco, no conocían la parte exacta, cómo es la cocción y todo eso, pero al final de cuentas, ese tequila es tan rico que al final te piden la botella completa. Me dicen, ¿sabes qué? Pues dame la botella. Y Sí, no, y coincido. Aquí lo que quiero aportar y sumar para todos es si la persona, ya todo el mundo sabe que se puede tomar solo, ¿no? Eso ya sí, está perfecto. Ya en tema de una recomendación, sí podemos tener 3 opciones, 4, bien, porque esta parte de tomarlo solo, todos los, hasta en la casa lo podemos hacer, ¿no? Decimos. sí, Sin embargo, al ir a un restaurante, un bar, algo donde la gente pueda recibirse una gran experiencia, nuestro deber es a veces hacer otras recomendaciones alternas, ya lo tomarlo de la misma forma de siempre, siempre va a existir. Es importante claro. a veces hacer una nueva experiencia en decir, ahora te lo recomiendo, ya lo tomaste solo, te gustó, quieres poderlo probar mezclado, tenemos algún cóctel pensado. Cuando decimos pensado es, tratamos de incluir un poquito un storytelling en por qué 1942 estoy utilizando esa etiqueta y por qué no utilicé Don Julio 70, ¿no? Entonces ahí hacemos mucho el decir, estudiamos la marca para decir, este es un cóctel que va con 1942. Ok. Ok, muy bien. Yo creo que seguimos, Emilio. Más adelante Claro. hacemos otra de preguntas, ¿vale? Gracias. Bien, mencionado esto, vamos a ver aquí un poquito solamente los detalles que vale la pena destacar. Ya hablamos datos un poquito de la historia, detalles, ¿no? De por qué
solamente en México se le puede llamar tequila. Bueno, la imagen que estamos viendo aquí a continuación es la fábrica que se llama La Primavera. Y aquí vale la pena mencionar lo que estamos viendo en pantalla, es el mismo personas que trabajan en la destilería. Sin embargo, pueden darse cuenta que los agaves, aquí ya se les quitó las pencas, ya es lo que le conocemos como las piñas, pero nos damos cuenta de lo que viene siendo cada agave al tener diferentes pesos. Bueno, pues lo que vamos a hacer es porcionarlos en diferentes unidades para que cuando entren a la cocción, todos tengan, digamos, la misma cocción uniforme. Las cocciones para tequilas, en este caso para Don Julio, es en hornos de mampostería, es decir, autoclaves, o lo que puede ser esa parte que donde dicen ahí numeritos, si lo llegan a ver, donde dice 5, 4, esos son los hornos. Si me regreso un poquito al anterior, van a ver que ahí las personas están acomodando esos agaves ya cortados, y lo que va a hacer es, a través de vapor, extraer su azúcar, ¿no? Y es donde empieza a desprenderse todo ese aroma, como lo más referenciado que tenemos en mente es como el dulce de calabaza. Eso es lo que llega a oler la destilería, realmente si hacemos un tour por la fábrica. Y de ahí, pues, viene el acomodado. Ven que es como una pequeña cuevita, donde no hay espacio para algo más, solamente es el mismo agave. Es como si fuera un horno de pizza, un horno de leña. Bien, se ponen los agaves uno a uno y la cocción es al vapor, por lo cual aquí no genera ese sabor ahumado como pudiéramos presentarlo en un mezcal. Entonces tenemos aquí nuestro cocimiento. Después el agave ya se cocinó, por lo cual si nosotros agarramos el agave, incluso hasta se empieza a abrir, ¿no? Ya está en una parte muy blanda, por lo cual vamos a llegar después a tener esta cuestión donde empezamos a agregar, ya se molió, ¿no? Ya se puede ver ahí lo que le llamamos como un bagazo. Se le empieza a agregar agua justo para obtener lo que le llamamos el famoso jugo de agave, ¿bien? Dentro de esto es donde también se puede extraer lo que conocemos como la miel de agave dentro de este proceso, ¿sí? Se hacen estas pequeñas, se machaca, ¿no? A través de la piedra de la Tahona, que es una piedra volcánica, y nos ayuda a desfibrar, y entonces ahí empezamos a remover un poquito lo que es miel virgen, miel de agave, y lo que viene siendo ya esta parte del jugo del fermento para poderlo procesar. Vemos aquí una imagen rápidamente donde tenemos un tonel grande de acero inoxidable y donde tenemos ya ese burbujeo, y es decir, el inicio para nosotros hacer ya nuestro primer proceso, que es la fermentación, para poder después destilarlo y empezar a producir ya nuestro tequila. Tenemos ahora lo que viene siendo la destilación. Bueno, aquí mejor no se ve un alambique, cabe mencionarlo nuevamente, son alambiques de cobre, bien reforzados por la parte exterior en acero inoxidable. Se destila 2 veces para poder tener una buena pureza y una buena calidad de nuestros tequilas, y está listo. Después, todo eso, si queremos hacer el reposado, si queremos hacer el añejo, extrañejo, bien, mismos cristalinos, pasan por estas barricas, que son barricas de roble americano usadas, pero aquí el dato interesante es que para que nosotros podamos hacer un añejo, es decir, un tequila añejo, esa barrica tuvo que haber sido usado para un reposado, bien. Entonces hay una evolución constante con las barricas, bien, para que tengamos justo, las barricas son costosas, entonces siempre tenemos que tener nuevos usos para cada una de ellas. Nos tenemos aquí todo lo que es el proceso del añejamiento, y evidentemente el estar ahí también nos evoca un aroma muy peculiar, bien, que viene siendo esas notas, pues sí agave cocido, esas notas afrutadas, especiadas, bien, ya dependiendo un poquito cada categoría, vamos extrayendo más aromas y sabores, y para eso tenemos un poquito lo que vale la pena destacar, lo que son las notas de cata. Aquí justo cuando queramos incluso crear un nuevo cóctel, bien, donde no sabemos de dónde partir, siempre vale la pena destacar lo que son las notas de cata. Vean, claro ejemplo, Don Julio Blanco
tiene unos aromas cítricos, herbales, notas agave crudo, ciertas notas, incluso también esa parte de lima, guayaba y agave cocido. Si imaginemos justo ahorita un cóctel que le podemos poner guayaba, un poquito de limón, una parte herbal, pues puede ser incluso té verde, té limón, hierbabuena, menta, ¿no? Toda esa parte herbal funciona bastante bien con un Don Julio blanco. Bien, por eso decimos que es el caso ideal también para coctelería, es el que nos da la introducción como familia, Don Julio, porque se presta muy bien para diferentes opciones en cómo tomarlo, desde solo, en bandera, paloma, tequila, margarita en general, ¿no? Muchas opciones que pudiéramos tener. Y cuando hablamos del sabor, ¿qué notas nos puede dar? Y es algo bien interesante, es notas como a pimientas, pimienta verde, pimienta negra. Entonces vale la pena a veces destacar un poquito esos sabores al momento de hacer un cóctel. Pasamos con la que sigue y tenemos ahora lo que es nuestro Don Julio reposado. Incluso hasta le pueden tomar fotos si desean para acordarse de esta información. Bien, nuestro Don Julio reposado, ¿a qué nos va a saber y qué es lo que vale la pena destacar? Bueno, si el color es un poquito más, ya hay barrica, evidentemente, ya hay color, un amarillo pajizo o un amarillo pálido. En aromas, destacamos un poquito más ya, ahora sí, la vainilla, caramelo, vemos ahí un poquito de ciertas notas a miel, chocolate, especias, ¿no? Ya se empieza a destacar. ¿Por qué la vainilla? Dato interesante, por la barrica. ¿De dónde proviene? De Estados Unidos. Y esas barricas de Estados Unidos, como ya añejaron whiskies americanos, viene un poquito con esa intención. Después tenemos lo que es nuestro Don Julio añejo. Y ahora pues ya tenemos mayor carácter de la barrica y por ende tenemos unas notas más ahora como a mantequilla, especias, igual pueden ser como frutas secas o frutos oleaginosos, como podemos tener ahí nuez, almendra, piñón. Bien, ya empezamos un poquito a abrir un poquito nuestro panorama. Siempre menciono que cuando hacemos una cata en este caso de tequila, vale la pena olerlo y acercarlo a la nariz 3 veces. Es importante salivar para tener una mejor percepción de lo que vamos a estar probando. Incluso así sea su shot solo, bien, antes de que se lo tomen, cualquier persona hagan esa recomendación, llega a oler, ¿sí? Porque si no lo olemos, ¿qué es lo que pasa? Generamos una sensación hasta nuestra piel se vuelve más sensible, ¿no? Como cualquier shot, no es agradable, pero si nosotros preparamos a nuestra paladar, vamos a obtener mejor experiencia. Vean, todos traen como una referencia hacer incluso algún tipo de cóctel. En este caso, el añejo se recomienda como si hiciéramos una limonada, con ese toque burbujeante, con un poco de vino espumoso. Queda muy, muy refrescante si buscamos algo diferente. Y bueno, llegamos a lo que es Don Julio 70, que igual, ya vamos ahorita a pasar a hacer el cóctel, pero siempre recordando cuál es lo principal en sus aromas, sabores. Aquí destacamos, digamos que es un híbrido entre lo que es una parte de un Don Julio blanco con una parte de un Don Julio añejo. Entonces tenemos lo mejor de ellos dos. Cabe destacar que no se mezclaron estos tequilas, pero al tener esa parte de un Don Julio añejo, pasarlo por el proceso de filtración en carbón, le da unas notas muy similares a un Don Julio blanco. Por eso tenemos ahí esa percepción con algo ligeramente herbal, frutal, cítrico, pero el proceso del añejamiento nos va a destacar la vainilla, la madera, el caramelo, ¿no? Sabores mucho más intensos. Por eso decimos que está perfecto tanto para tomarlo solo, frío, como mencionaron, o perfectamente para un excelente cóctel, ¿no? Ya no es lo mismo una paloma a una paloma premium, que el día de hoy vamos a tener una nueva alternativa para salir de lo de siempre. La paloma clásica, pues no estoy diciendo nada en contra de ella, es muy buena, pero siempre vale la pena tener algo nuevo, algo que vale la pena sorprender a nuestros invitados. Bien, y vamos a hacer una paloma negra. Bueno, mencionamos ahora un poquito sobre Don Julio 1942, que destacamos en aromas y sabores. Como tiene más paso por barrica, pues todo se sigue intensificando más. Esas notas a vainilla, chocolate, caramelo, bien, aquí ya unas notas más a miel, café tostado, imaginemos eso. Un poquito ya más también al agave cocido, notas afrutadas como plátano, bien, ya un plátano muy maduro.
En el retrogusto, un poquito nuevamente nuez, almendra, chocolate, ¿no? Funciona bastante bien, como vemos ahí, ¿no? Para tomarlo solo, en una copa fría, para una degustación, pero evidentemente no nos cerramos a que en un cóctel pueda quedar maravilloso. De hecho, me tocó hacer un cóctel en 1942 para World Class, una competencia, y hicimos un tipo de ponche. Bien, quedó muy refrescante y es eso, ¿no? Destacar las notas de cata para tener un tequila tan premium, vale la pena destacar en un cóctel sus notas de cata. Bueno, para que tengamos de primera mano lo que es Don Julio Última Reserva, veamos ahí bien a qué nota nos va a aportar. Evidentemente tenemos aromas a roble tostado, caramelo, vainilla, algo que vale la pena destacar, estos nuevos sabores, a pasas, ciruela pasa, un poquito esa parte tropical entre plátano, mango, pues son sabores también que nos ayudan un poquito a salir de lo tradicional. Y en el sabor, esas ligeras notas como a durazno, naranja, caramelo, ¿sí? Por lo cual, pues, tenemos esta nueva intención sobre este grandioso producto. La botella igual nos refleja un símbolo un poquito de lujo, calidad, ¿no? Sigue manteniendo la receta de Don Julio. Y esto es una cuestión, bien, la que viene siendo como un tipo solera. El solera seguramente lo han escuchado en el mundo de los rones, en el mundo de los brandies, y esto es lo que se hace cuando se pasa lo que viene siendo última reserva. Tiene una barrica extra que le llamamos vino de Madeira, vino español, que ese es el que nos da esas notas a ciruela pasa, y es lo cual donde va a terminar añejándose nuestro tequila. Vean que al final pasamos 36 meses, lo que viene siendo nuestra receta, de 36 a 40 meses, lo cual lo convierte, como mencionamos, en un tequila extrañejo. Y justo como vemos, una frase que Don Julio, más allá de una vida dedicada a la creación de su tequila, él tenía una frase que vale la pena celebrarlo y conmemorarlo, que es, cuando tienes pasión, tienes todo, ¿sí? Él, una persona muy apasionada, no solo al tequila, a sus agaves, a su gente, a su pueblo, que siempre quiso hacer algo más, hacer algo diferente, y el hacer algo diferente, pues creó su propio tequila con su mismo nombre, dando como referencia una marca hoy en día a nivel mundial. Bien. Y bueno, pues dicho esto, vamos a hacer ahora sí nuestra receta para que vayamos preparando ahí nuestros hielos, nuestra cristalería. Bien, mientras tenemos de fondo un poquito esta imagen que nos representa el famoso campo de los agaves. Vean ahí toda esa parte que nos brinda el por qué se le llama agave azul. Pues vean la tonalidad del agave por sí solo, nos da una brilleza y pureza muy interesante. Y la tierra, vean el contraste que hace, súper interesante, ¿no? Y bueno, esto es Don Julio. Esto es Don Julio González. Este es un poquito de nuestro tequila, que vale la pena siempre compartirlo. Como él menciona, es un tequila para compartir. Por eso también la botella es un símbolo de centro de mesa. Y bueno, les dejo aquí la receta. Voy a hacerlo con ustedes para que tengamos todos de primera instancia un cóctel. Bien, primero, suficiente vaso limpio, vaso alto. Es un tipo vaso, le llamamos highball. Y pues es una paloma negra, entonces vamos a hacer algo diferente. Primero que nada vamos a escarchar el borde de nuestro vaso, vamos a humedecerlo y tenemos aquí en nuestro platito sal negra. ¿Qué es la sal negra? Es la sal con carbón activado. Por eso hacemos reacción otra vez a la historia de Don Julio 70 del carbón activado. ¿Y el carbón de dónde proviene? Se van a preguntar. Pues son a veces coco, muchas veces el coco que se carboniza, se pulveriza, es una forma de obtener un filtro, y en este caso, pues una sal. Bien, ahora sí, ya escarché, ya humedecimos muy bien nuestro vaso, como se puede ver incluso en la pantalla, y vamos a ponerle suficiente hielo a nuestra paloma negra.
Muy bien, tenemos aquí ya suficiente hielo. Vamos a agregar ahora lo que tenemos aquí, Don Julio 70. Muchas veces, si en casa no tenemos esta herramienta profesional que se llama jigger, podemos optarlo perfectamente con un shotcito, bien, el shot de preferencia que ustedes tengan a la mano y va a ser la medida de un shot. Entonces, seguimos esa misma tradición, lo que va a ser un shot. Aquí lo tenemos a temperatura ambiente, no pasa nada, porque ahí te lo vamos a enfriar. Muy bien, 45 mililitros o 50 mililitros, que es lo que nos mide la medida de un shot. Vamos a agregarlo directamente a nuestro vaso. Mantenemos la misma tradición de hacer una bebida construida, sin necesidad de tener un shaker, otras herramientas que pudiéramos colapsar. De ahí, la base siempre de una paloma, pues un poco de jugo de limón, 5 mililitros, todo esto es fresco y natural. Solo es un dash, como decimos, en la barra. Jugo de toronja, ¿se dan cuenta? Esto es algo como puede ser nuevo, ya hay muchas recetas que llevan jugo de toronja, pero en este caso vamos a resaltar esos sabores y es 20 mililitros, normalmente es medio shot, para que tengamos también esa referencia. Ya tenemos los tres ingredientes, vale la pena aquí un poquito mezclarlos, que se incorporen, incluso un hielito más le puede ir bien, vamos a agregar un hielo más. Perfecto. Mientras más hielo, aquí vamos a romper un mito. Mientras más hielo, la bebida se mantiene más fría, más refrescante por más tiempo. Si le ponemos 1 o 2 hielos, la bebida a medio tiempo ya se calentó, ya cambió el sabor. Bien. Y bueno, algo interesante que en lugar de agregarle refresco de toronja, que es la parte clásica que ya existe, vamos a agregar aquí un refresco que es muy conocido en México, que es refresco de sangría casera. Y vamos a complementar muy bien esta receta con estas burbujas. Cuidado que al momento de servirlo ese gas no humedezca nuestro exterior, nuestra escarcha. Vamos agregándolo poco a poco hasta que esté listo. Nuevamente mezclamos muy bien el limón, nuestro Don Julio 70. Perfecto, ya está la cristalería incluso hasta fría. Lo único que vamos a hacer aquí es nuestra misma toronja que ya tenemos. Vamos a pasarla un poco por sal para que también nos dé un poco de vista. Y la vamos a colocar un pedacito de toronja para darle siempre una apariencia muy vistosa, muy agradable. Y bueno, pues este es nuestro nuevo cóctel, manteniendo esa misma línea de una paloma clásica, pero con nuestro estilo, nuestra variante. Siempre es bueno hacer cosas nuevas. Son cosas que podemos tener muy a nuestro alcance para que lo puedan hacer en casa. Bien, o recomendarlo nuevamente a sus amigos, conocidos, clientes. Siempre vale la pena recomendar cosas nuevas. Y pues en este caso, una paloma negra. Y bueno, pues con eso vamos concluyendo esta gran masterclass. Recordarles que Diageo está dentro de la empresa, Don Julio está dentro de Diageo, es decir, hay más marcas dentro de todo el portafolio. Y bueno, pues recordarles, como al inicio les hice, vamos a dar premios, agradecerles aquí a casa del festival del agave. Y bueno, pues vamos a hacer 3 preguntas. Emilio, ¿te parece antes de las preguntas, perdón, Claro. Antes de la dinámica, ¿te parece si te paso las últimas preguntas que hubo? Perfecto, porque al parecer sí hay bastantes. Sí, tengo por ahí algunas preguntas. A ver, comentan aquí que, que si el agave azul es el agave espadín. No, el agave espadín es muy comúnmente para el mezcal. Bien, dentro de la categoría del mezcal puede haber incluso más de 30 variedades de agaves para mezcal. Recordemos que el agave azul o el agave Tequilana Weber, como su nombre científico, es el único con el cual se puede producir tequila. Y creo que nada más hay una más, si se me olvida alguna me la puedo volver a poner. Sí. Preguntan a Yeli si hay algún alimento con el que se maride el tequila que haga sobresalir el sabor del mismo.
Bueno, creo que toda la comida mexicana está adaptada justo para este gran producto. Bien, desde taquitos, desde cuestiones ya una barbacoa, ¿no? Algo más preparado, caldos. En general, creo que el tequila va muy bien. Ya, evidentemente, no es lo mismo un añejo, que lo podemos perfeccionar o inclinar hacia cortes de carne, puede ser incluso algún postre, también quedaría bastante bien, pero el tequila incluso blancos o cristalinos funciona muy bien como aperitivos, es decir, toda esa parte fresca, ¿no? Un aguachile, un ceviche, pescados, queda perfecto, entonces podemos tener tequilas blancos para estos productos muy frescos y los tequilas añejos para ya poder hacer incluso variantes de clásicos. ¿Listo? Ok, sí, parece que ya me preguntas. Por aquí, tienen algunas inquietudes de si les vamos a mandar la presentación. Les estoy poniendo nuestro canal de YouTube, en donde en un par de días también van a ver por aquí la... Pueden volver a ver la Ajá. grabación con mucho gusto, volver a recordar algo que se les haya ahí, digo, tanta información que seguramente si lo vuelven a ver, a escuchar, pues lo tengan ahí de viva voz. Al final es esa grabación que queda para ustedes, para que también la puedan compartir y, bueno, pues tengan ahí esa información a su alcance. Así es, ya por último les dejo nuevamente mi correo antes de seguir, ya de concluir con la dinámica de los premios. Mi correo es pmzamora@mersa.com. Por favor, solo recibiré solicitudes de certificado por ese medio, entonces les agradezco que me lo manden por ahí. De otra manera, no tengo manera de dar seguimiento. Entonces, bueno, adelante, Emilio. Bueno, aquí, gracias por el apoyo. Vamos a hacer 3 preguntas y como tema legal, la primera persona que conteste en el chat correctamente, pues bueno, se va a llevar aquí unos premios. Quien haya puesto muy bien atención. Bien, vamos a hacer la primera pregunta, que es importante mencionarlo, que justo es algo de lo que estuvimos ahorita incluso haciendo nuestro cóctel y todo, y hemos estado ahí discutiendo bastante bien. La primera pregunta es, ¿cuánto tiempo pasa en barrica Don Julio 70? Aquí vamos a ver las preguntas. El que conteste correctamente, ¿cuánto tiempo pasa en barrica Don Julio 70? Aquí, Emilio, si me apoyas tú a revisar el chat, para que tú me comentes quién es el ganador. Sí, aquí Carlos, perdón, uno más, antes, más arriba, Daniela Morán. Daniela Morán sería el ganador número 1. Exactamente. Ok, perfecto. Los demás ya también por ahí empezaron a contestar la misma información y justo, recordámosle a todos, es de 15 a 18 meses. Bien, mencionamos justo esos dos, de entre 15 a 18. Vamos a hacer la segunda pregunta, que ahorita lo estuvimos viendo en las diapositivas anteriores. ¿Cuáles son los 5 estados avalados para hacer tequila? Perfecto, Luigi. Aquí Luigi mencionó ya los 5 estados. Nuevamente recordemos, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Tamaulipas y Guanajuato son los 5 estados en los cuales exclusivamente se puede hacer tequila. Como dato extra, habrá estados que tengan esa misma denominación para tequila y para mezcal, ¿sí? Habrá estados que tengan incluso esa doble denominación de origen. Muy bien. Bueno, vamos con la tercera pregunta. ¿Cuál es la barrica especial, valga la redundancia, que hace especial a Don Julio Última Reserva? ¿Cuál es esa barrica tan especial? Última Reserva. Carlos Rosales.
tenemos aquí ganador, perdón, Pablo Ayam, Madeira, exactamente. Bien, recuerden, para hacer tequilas añejos, todos son barricas de roble americano, pero esa segunda barrica que lo hace especial a lo que viene siendo la reserva es barricas del vino de Madeira, es decir, provenientes de España, que nos da justo esas notas a ciruela pasa, unas notas más afrutadas, excelente. Y bueno, creo que aquí ya tenemos a los 3 ganadores, se van a llevar premios increíbles de Cava del Duero.